RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. Y hoy día, como les había dicho antes de la pauta, tenemos una primera invitada, y nuestra invitada es Miriam Ponce. Ella es gerente general de Miral Consultores, pero le hemos llamado a Miriam por tres razones. Por tres razones le hemos llamado a Miriam. A ver, la primera razón, bueno, el gerente general de Miral, ya lo saben ahí, ha sido directora de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación por años, ¿no? Por años, desde muy joven empezó el proceso y entiende claramente lo que está pasando en el sector de educación y ha pasado varios gobiernos, entiendo yo. Y bueno, y tres, porque es una opinión femenina, ¿no? Después algunos dicen, bueno, la paridad, la cuota y tantas cosas más. Acá en este programa no necesitamos cuotas para poder entrevistar a señoras como Miriam. Miriam, qué gusto verte, ¿cómo estás? Primero, la salud, ¿muy bien? Todo muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo para todos los oyentes. Qué bueno que estés bien y la familia esté muy bien. Cuéntanos un poquito, yo te llamo por, bueno, en este país no nos aburrimos, ¿no? De política. Tenemos un nuevo ministro que se ha ido, no sabemos todavía cuál vendrá, pero más que quién venga o no, lo que quisiera preguntarte, la primera pregunta es un perfil, ¿qué perfil de ministro o ministra necesitamos en este momento? Porque es un gobierno que va a durar pues los meses que quedan para que acabe y haya nuevo gobierno en julio del próximo año. ¿Qué perfil de ministro debería ser? Mira, han dado tu vasta experiencia que has estado en la política pública también. Bueno, a ver, yo les diría que una de las cosas más importantes para asumir una cartera es que conozca el sector, que conozca el país, ¿no? Y que comprenda que el sector de educación es un sector y un ministerio en general es un ente rector, no es un ente ejecutor, ¿no? Entonces, si una persona que asume un ministerio no tiene claro ese aspecto, digamos, es muy difícil que las políticas que se planteen estén referidas o tengan un enfoque de descentralización tan importante en el país, ¿no? En un país tan diferente, con tanta diversidad y tanta riqueza, requerimos necesariamente que la ley de descentralización se comience a implementar, y más desde un sector tan complejo como es educación, ¿no? Es imposible pensar que podemos hacer de un Ministerio de Educación lo que está señalando, por ejemplo, en algunos párrafos, esta ley de organización y funciones que está en este momento puesta a debate en las redes, ¿no? Totalmente, muchísimas gracias por la respuesta. Directamente que conozca el sector, que sepa que es un ente rector, los estamentos que son ejecutores son las regiones, las UGELes, en fin. Y una de las cosas que acabas de decir es importante. Has puesto en agenda lo que el ministro ya saliente, el señor, salvo sea ratificado el señor Benavides, lo cual dudamos que sea ratificado, ¿no? Pero independientemente del ministro, lo que es interesante es el famoso ROF que han querido cambiar, ¿no? Está en discusión que el sector educación ahora haya 2 viceministerios, o no sé si 3, porque parece que la gestión institucional se lo volaron, y ahora un viceministerio de gestión de educación básica y una de educación superior, ¿no? Sobre eso, Miriam, ¿cuál es tu opinión? Tú que has estado a la interna, ¿es necesario de esa forma la reestructuración? Mira, yo quisiera señalarte sobre el tema de este documento que está en este momento puesto a que la gente y toda la ciudadanía pueda opinar. Yo te diría que hay 2 elementos que me parecen fundamentales. Primero, yo le sugeriría al Ministerio en este momento, a quienes están ahí, que revisen la exposición de motivos, ¿no? Porque si partimos de una exposición de motivos cuya Ley General de Educación señalan como fecha aprobatoria en el año 2002, digamos que ya estamos partiendo de un desconocimiento claro desde cuándo tenemos una ley. Y por otro lado, el hecho de que el proyecto educativo nacional, por ejemplo, ¿no?, que acaba de ser aprobado hace unos meses atrás, no se menciona
No se menciona casi en lo absoluto desde su ente, digamos, que ha tenido a cargo la ejecución o la elaboración, que ha sido el Consejo Nacional de Educación, que casi está fuera de este documento, ¿no? Y también el hecho de que el proyecto educativo ha sido hecho antes de la pandemia. Son elementos que yo creo que en la exposición de motivos debería revisarse, porque con un proyecto que va a ser base de tu exposición de motivos, hay elementos que creo que deberían revisarse. Ahora, el caso concreto que tú me señalas, yo creo que en el artículo justamente 10, que habla de la estructura orgánica, efectivamente señalan 3 instancias. El despacho ministerial, que obviamente es indispensable; el nuevo viceministerio de Educación Básica, que incluiría la educación básica regular, la especial, la alternativa; y el viceministerio de Educación Superior. Yo, después de haber pasado, efectivamente, como tú señalas, algunos años en el ministerio hace tiempo atrás, a mí me parece que es interesante, o sea, es realmente interesante, porque finalmente la gestión institucional no está separada de la gestión pedagógica que hace una institución, ¿no? Justamente parte de los desempeños de un directivo tienen que ver con gestionar la escuela, y la gestión no se limita al tema institucional o administrativo, sino que incluye la administración pedagógica, que finalmente es la razón de ser de una institución, sea de cualquier nivel educativo. Entonces, a mí no me disgusta, honestamente, me parece interesante, me parece que hay que conversarlo, hay que ver cómo es que, qué funciones se les está colocando en esta propuesta, ¿no? Pero no me parece descabellado en lo absoluto. Es más, te hablo del año más o menos 2010, 2011, ¿no? Hubo una propuesta justamente para hacer la LOA y se planteó justamente esta estructura también. Entonces no es una estructura que de pronto ha salido. Ya había una propuesta en el ministerio de hace años atrás de crear estos dos viceministerios. De tal manera que la gestión institucional, como se llamaba, no esté más bien separada del trabajo mismo y de la razón de ser de una institución, sino inmersa, ¿no? Y pensada de una manera más integral, ¿no? Perfecto. Ian, y quiero hacerte otra pregunta. Hace poquito eligieron un nuevo Consejo Nacional de Educación, ¿sí? Hay nuevos consejeros. Desde acá, bueno, hemos tenido una opinión durante mucho tiempo que debería haber sido más diverso, debería ser más diverso. No se ve un poco la diversidad o sea, sabemos que hay gente nueva, hay gente que repite el plato, como 6 o 7 que, bueno, ya desde que se fundó el Consejo parece que están, ¿no? De 2001, 2002 me parece. Hay gente muy pro e interesante que ha sido nombrada por el ministro saliente, ¿no? Ahora, la gran pregunta, lo que me ha sorprendido yo en redes, y te lo digo, me ha sorprendido en redes que 2 de ellos muy activos políticamente, ¿no? O sea, a mí me ha sorprendido. Yo no sé si son funcionarios públicos, me parece que no son en estricto funcionarios públicos, pero hasta qué punto un consejero nacional de educación o un funcionario público, porque tú has tenido experiencia siendo funcionaria pública, tiene que meterse a hacer tanto activismo político, ¿no? 2 en concreto hablando en contra de candidatos presidenciales o en contra de bancadas. Suena más a que creo que su lugar no es el Consejo Nacional de Educación, de repente su lugar es el Congreso, ¿no? Han debido postular al Congreso. Pero no sé, la verdad, tú como funcionaria pública hay un reglamento, entiendo yo, y no creo que cuando has ido tú puedes opinar sobre temas de esta envergadura, o si es así. A ver, yo considero que una institución como el Consejo Nacional de Educación tiene una razón de ser, y su razón de ser es justamente constituirse en una especie de órgano consultivo, ¿no? Para el sector de educación. Lo que pasa en Colombia. Colombia tiene un Consejo Nacional de Educación maravilloso que siempre está coordinando con el ministro o con la ministra que esté en ese momento, ¿no? Y es básicamente técnico, ¿no? Y lo que hace es justamente orientar y dar propuestas, ¿no? Sobre por dónde es que debería ir y darle información o evidencias para que el ente rector tome decisiones con mayores elementos, digamos, para antes de hacer cosas que a lo mejor pueden traer consecuencias no tan buenas, ¿no? Ahora, a mí me sorprende mucho que en la estructura orgánica de este documento hayan colocado como parte de la estructura orgánica a un órgano consultivo. Y entonces ahí me surgía justamente esta interrogante que tú sacas a colación. No entiendo bien, si consideramos que existe un Consejo Nacional de Educación, ¿no es ya esta la instancia consultiva? ¿No? Entonces, al Consejo Nacional de Educación solo se le menciona una vez en todo el documento, ¿no? Como miembro de un consejo directivo del FONDEP, pero nada más.
Entonces, ¿cuál es la lógica de tener un Consejo Nacional de Educación si no va a constituirse en una instancia consultiva? Y si además puede colisionar con un órgano consultivo nuevo que se está proponiendo dentro de esa estructura orgánica, ¿no? Entonces, creo que hay elementos y cosas que hay que discutir. Y sin duda coincido contigo, yo creo que más allá de que todos hacemos de alguna u otra manera política, porque cuando damos una opinión tenemos una posición, creo que estos órganos o estas instancias consejeras, digamos, tienen que más bien tener bastante más objetividad para poder dar consejos que estén relacionados directamente abocados, ¿no?, a buscar soluciones sin intereses o sin ningún tipo de posición partidaria, ¿no? Totalmente, Miriam, totalmente. Al contrario, yo entiendo tu postura, ha sido políticamente correcta lo que estás diciendo. Yo tengo un análisis, ¿ya?, sobre esto, y después vamos a hablar de las cosas buenas que también hay en la educación, y tu empresa está haciendo cosas muy interesantes y quisiera que nos comentes sobre eso. Pero yo creo que en el fondo lo que pasa es que el Consejo Nacional de Educación, y siempre lo he dicho, como es a dedocracia y no meritocráticamente, dedocracia porque el ministro tiene la facultad de elegirlo y lo elige, entiendo, por una selección interna, por la meritocracia interna, digámoslo así, lo elige, ¿no? Y había un proyecto de ley en el Congreso disuelto, no en este que acaba de vacar al presidente, sino en el anterior, de hacerlo meritocrático. Como eso ya está en agenda, entonces, discúlpame, los que se viven de este tema, ¿no?, de la famosa farándula educativa, yo le llamo, ¿no?, ya quieren buscar otro lugar donde insertarse, sabiendo que este bastión lo van a perder pronto. Esa es la sensación, es un análisis político que hago, te lo digo, y hasta qué punto engrosar tanto, ¿no?, el sistema, cuando lo que necesitamos es mayor eficacia, eficiencia, tanto en el gasto como en la ejecución, ¿no?, más aún en medio de esta pandemia. Pero vamos a tu tema, a un tema también interesante. Tú en medio de esta pandemia has hecho algo que a la verdad me parece bien interesante, algo educativo como el periódico, porque los medios, ¿no?, los medios de comunicación tradicionales, a muchos están abocados al tema sensacionalista. Y nosotros acá en Hablemos de Educación siempre tenemos una parte, si quieres, análisis político, pero también traer soluciones. Cuéntanos cómo es eso del periódico estudiantil, cómo nació la iniciativa, en qué regiones estás, o cómo quisieras llegar. También este es un mecanismo para que la gente te escuche y las autoridades regionales y locales puedan tener acceso a lo mejor a este gran proyecto que estás haciendo, Miriam. Bueno, realmente el periódico, el que tú mencionas, se llama Transformando la Educación. Miral es una empresa consultora que considera que la educación es un factor clave para el desarrollo, ¿no? Entonces, sin educación, sin duda, las consecuencias no solamente van a ser a nivel social, cultural, sino también económico, ¿no? Entonces, consideramos muy importante crear un espacio de comunicación para los protagonistas de la educación, porque como tú bien dices, a veces hay mucha gente que opina, pero que no está en el campo, que no está trabajando en el día a día, ¿no? Entonces el periódico educativo es virtual, es gratuito, y lo que busca es invitar a la reflexión desde el conocimiento de la realidad educativa, ¿no? Entonces nace con esa intención de contribuir a la reflexión de los miembros de la sociedad peruana, en su conjunto. No es solamente para docentes, no es solamente para directivos, es para los padres de familia, ¿no? Tenemos padres que están ávidos e interesados en escribir, en contar cómo están llevando esos procesos, porque ha sido un cambio bastante radical a nivel nacional. No es tan sencillo, bueno, ahora vamos a hacer educación a distancia y ya está, o sea, conéctate con tu computador, si es que lo tienes, o con tu teléfono, si es que tienes datos, ¿no? Entonces, realmente ha significado un cambio en la vida de todos, y se trata básicamente de transformar la educación, pero a partir del conocimiento de la realidad, ¿no? Desde un acercamiento a ella. Por eso es que Transformando lo que busca es acercarle a la población, a la sociedad en su conjunto, lo que está pasando en educación, contado desde los niños, contado desde los padres, contado desde los docentes, desde los directores, pero también desde profesionales de diferentes disciplinas como nutricionistas, tecnólogos, ¿no? Médicos, que al final de cuentas nos aportan también mucho de lo que se hace en la investigación, que puede contribuir a mejorar las experiencias, los contextos y las necesidades que hay a nivel nacional, que son totalmente distintas en cada lugar, ¿no?
Ujú. ¿Y cómo así llegan al periódico? ¿Cómo así tener acceso, por ejemplo? Si yo soy padre de familia, tengo 2 hijos, ya miren, ¿cómo puedo Ujú. llegar? Porque yo quisiera que Bueno, mis hijos tengan ujú, acceso a temas, o como papá también, ¿no? ujú. Bueno, tenemos una base de datos donde estamos solicitando a la gente que se suscriba para que podamos ponerle en la base de datos y hacerle llegar el periódico. Es un periódico digital, pero también entendemos que no todos tienen la conexión permanentemente, por lo tanto lo hemos puesto en nuestra página web. Cada vez que termina el mes aparece la numeración anterior para la gente que se lo quiera bajar en PDF, ¿no? Ujú. Y en nuestras redes sociales también, en el Facebook, ¿no? Pueden encontrarlo de tal manera que lo bajan y pueden acceder a ella, ¿no? En esta suscripción es interesante porque la gente se suscribe y también nos pide escribir, ¿no? Porque hay gente que quiere escribir. Entonces tenemos desde profesores, como te digo, de diferentes lugares, ya tenemos suscripciones en diferentes regiones del país, y les invitamos a que entren a la página web de Miral, ¿no? www.miralconsultora.com, y ahí van a encontrar que el link para suscribirse, pueden suscribirse y con mucho gusto se lo vamos a hacer llegar, ¿no? Y en parte de las preguntas para la suscripción está si ellos quieren escribir, ¿no? Entonces, si quieren escribir, nosotros sumamente abiertos a que ellos puedan hacerlo, ¿no? Uno de los aspectos muy interesantes, y yo quiero agradecer a la población en general, es que tenemos una parte, digamos, una sección en el periódico que trata sobre ágora educativa, es decir, hacemos encuestas, ¿no?, a nivel nacional, y tenemos muy buena respuesta, ¿no? O sea, tenemos una encuesta de percepción de los docentes, por ejemplo, frente a las rutinas en esta coyuntura y cómo han afrontado la crisis. Esta última que estamos haciendo también es sobre aprendizajes para la vida, ¿no? Y otra sobre qué expectativa tienen los padres de familia de retornar o no y enviar a sus hijos a la escuela, ¿no? Año 2021, ¿no? Ya salió una norma hace poco donde dice que se va a hacer de manera paulatina y cada uno lo va a decidir, pero hay muchos aspectos ahí a discutir y a conversar y cómo se hace eso, ¿no? Ujú. Perfecto, perfecto. Mire, qué interesante. Y entiendo que no tiene costo esto. No, es gratuito. Es Es gratuito. gratuito, ustedes Sí, han decidido sí. entrar al mercado de esta forma, de apoyar a la Ujú, iniciativa, pero qué interesante, o sea, tú estás recogiendo lo que está pasando el maestro de a pie, el maestro que esté ujú, en aula virtual o por celular o por WhatsApp o por lo que sea, pero tiene la sí. forma de cómo llegar a su alumno, tienes a la experiencia del padre, la experiencia del Ujú, niño, ¿no? ¿No? Y la ujú, forma de poder levantar información de una forma que no nos cueste tanto, ¿no? Porque, por ejemplo, las consultorías que todos están en el ministerio, ¿no? Pero queremos hacer encuestas y bueno, pues sale la lluvia de 1 milloncito para... Ahora, con estas formas, tienes cómo llegar a regiones y zonas que no llegamos tan fácilmente y la tecnología te lo permite hacer llegar rápidamente y tengas información casi en tiempo real de lo que está pasando en estas zonas, ¿no? Esto es muy importante la labor que están haciendo y además rescatar la ujú, parte positiva, ¿no? Porque mira, te comento, la semana pasada tuvimos a 2 invitados de lujo, yo siempre digo, igual tu presencia, tuvimos a 2 viceministros de 2 gestiones distintas, estuvo Jack Zimmerman y estuvo el señor Guillermo Molinari, ¿no? Uno ha sido pedagógico y uno institucional, de diferentes gestiones. Y ellos están en mesas de educación por el Acuerdo Nacional y han estado llevando las iniciativas de las regiones. Y fíjate, lo primero que dicen las regiones es, nosotros seguimos trabajando. A pesar y exactamente. nadie nos pregunta, nosotros Ujú, seguimos, trabajamos y buscamos la solución. Porque si esperamos que la solución venga de alguno de los tomos, ¿no? De los pisos del ujú, Ministerio de Educación, vamos a quedar y va a acabar el año, ¿no? Entonces, ujú. es interesante que tanto el maestro, la gente que está en las regiones, y ahora tú que estás por medio de los padres de familia, se acercan al ámbito educativo y tienen un espacio de donde volcar esa experiencia, ¿no? Volcar esa experiencia que es importante. De hecho, espero que harás Ujú. investigación también, supongo, de ahí, de toda la experiencia que estás sacando. Sí, eso es muy interesante y muy importante, de verdad, porque si hay algo que todavía en educación tenemos como reto es hacer mayor investigación. Fíjate, esa última encuesta que hicimos, tuvimos más de 500 personas que contestaron la encuesta, cuando necesitábamos 480, más o menos 430, sobre la base de un universo bastante grande, que son más de 10 millones de estudiantes, ¿no? Y con niveles de confianza del 95%, margen de error de 4.5%. Y Interesante.
básicamente nos dio mucha información valiosa, ¿no? Sobre cómo se sienten sus hijos aprendiendo a distancia, fue lo que le preguntábamos a los papás, ¿no? Y ahí tenemos hallazgos muy interesantes y cómo los dispositivos que están usando, cómo está la salud mental, desde la percepción del papá, por supuesto, ¿no? Cómo se ha deteriorado la salud emocional de los niños y cuáles son los factores o las razones que los papás atribuyen, ¿no? A ese deterioro de la salud emocional. En el caso inicial, por ejemplo, es la falta de socialización. En primaria salió el estrés. En secundaria salió el estrés y el aburrimiento, ¿no? Y en la parte universitaria salía la falta de socialización, que era la principal razón. Entonces, muy interesante porque además si tú eso lo relacionas con las características propias de cada edad, en cada nivel, es absolutamente coherente, ¿no? Porque son características propias de los chicos, ¿no? En el universitario lo más importante son los amigos, secundaria también, ¿no? En primaria no lo debes estresar porque el chico está justamente en un proceso de cambio, ¿no? Y en inicial está aprendiendo estos procesos de Tal cual. relacionarse con otros, ¿no? Entonces, muy interesante, sin duda, todo lo que nos puede aportar esta información. Muchísimas gracias, Miriam, la verdad, por el tiempo que le has dedicado un momento en tus actividades. Te felicito realmente por este trabajo que estás haciendo. Desde acá cuentas con la plataforma para seguir difundiendo iniciativas muy buenas como esta, porque necesitamos en el sector no solamente tiene que venir de una vertiente, tiene que venir de todas las vertientes y de las formas que pensemos. Y creo que esta es una forma distinta que estás llegando a los padres, a los maestros, a los alumnos, y creo que es valorado y encima es algo gratuito, ¿no? Es algo gratuito que tienes la opción de ingresar, así que nada, invitamos a todas las personas que se suscriban, en vez de que les llegue los índices de muerte o violaciones, por favor, que les lleguen cosas positivas a nuestros alumnos, que los chicos necesitan recibir ideas, necesitan tener conocimiento positivo, perspectiva futuro, ¿no? Perspectiva futuro, porque si no, la verdad es que el panorama es desprobable, o sea, es bien duro para los niños, lo digo por la experiencia que tengo hijos menores y que están metidos estudiando, entonces ellos necesitan ver qué va a venir también para su país y opinar incluso, o también intercambiar experiencias y ver que otro niño también tiene esa experiencia que él, ¿no? Qué importante es y tener esa vinculación. Bien, Miriam, muchísimas gracias. Gracias por darte el tiempo y ya sabes que el programa Hablemos de Educación en RSR está siempre abierto para escucharte y gracias por lo que vienes haciendo por la educación del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Invito solamente también a las empresas para que revisen el periódico, porque ellas también tienen esta iniciativa desde su responsabilidad social de hacer proyectos y a veces si no conocemos la realidad, los proyectos terminan sin aportar a los cambios significativos que necesitamos en el país. Y a toda la población que está revisando la LOC, por favor, mírenlos con ojos de un país que tiene muchas regiones y no desde una mirada centralista que desde mi humilde opinión todavía tiene esta propuesta, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.